Hoy vamos a leer acerca de las bienaventuranzas y aprender acerca de ellas. Un poquito más, que Dios vaya abriendo nuestra mente. En el noroeste de la antigua Capernaum, allí hay una montaña, donde se cree que Jesús subió en ella para predicar el Sermón del Monte. Camino hacia la cima de esta montaña hay allí una quebrada en la ladera, donde a su vez hay un lugar amplio, una explanada bastante amplia, donde pueden acomodarse muchas personas, millares de personas. Y es lo más probable que Jesús haya tomado ese lugar para predicar, subiendo allí con sus discípulos. Posiblemente subió a la cima, luego descendió y quedó allí en esa explanada, donde comenzó a pronunciar este discurso llamado sermón del monte, sermón de la montaña, explicando a aquellos que se habían reunido allí este nuevo evangelio. Uno de los escritores hacía notar que Jesús, allá cuando hablaba en Isaías 53:7, dice que enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuánto nos enseñó con cerrar su boca? Pero en este caso, y comienza así los primeros versículos de este Sermón del Monte, dice que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba. Y comenzaba así en Mateo 5. Desde el versículo 1 vamos a leer. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cristo comienza este sermón con bendiciones. Jesús comienza casi su ministerio y el inicio de su predicación al mundo es bendecir. Donde podemos, no sé si habrán dado cuenta, quizás si se corren 2 hojitas atrás de su Biblia, se van a dar cuenta que la última palabra con la que termina Malaquías es maldición. Este Jesús que vino a cambiar esa maldición que el mundo, en el que el mundo está, donde Él es esa bendición, aquel que lo recibe en su corazón, aquel que vive según Él, y aún todas estas bendiciones y bienaventuranzas para aquellos que le siguen. El mundo piensa acerca de la felicidad o de la bendición que son ricos, los que son felices son los ricos, que son felices los que gozan de dinero, los que gozan de placer, de honores, de poder, los que pasan los días en juergas y fiestas, que son felices aquellos que disfrutan de los goces corporales, los que comen, los que beben,
con esplendidez, que piensan que son felices aquellos que son libres de sufrimiento, de disgustos, de problemas, que son aquellos que se salen siempre con la suya y que hacen lo que quieren. Más bien Jesús vino a darnos una lista de quienes realmente son benditos, de quienes realmente son felices y completamente. Jesús acá describe 8 caracteres de gente feliz. Y alguna vez me puse a pensar, ¿seré yo uno de estos o puedo escoger uno de estos para ser bienaventurado? Más bien yo te diría que el cristiano verdadero y completo goza de todos estos caracteres. Por lo tanto, es bienaventurado. Cada uno de ellos promete una bendición futura. Dice bienaventurados. ¿Qué significa esta palabra bienaventurados? Dice dichosos, dignos de alabanzas, felices, afortunados. Entonces, mire, si Jesús lo decía que es dichoso, es feliz, es afortunado, aquel que pasa por esto, debemos creerlo y debemos vivir allí. Felices son los pobres en espíritu, bienaventurados. Pobre en espíritu, ¿sabe? Un pobre es aquel que depende siempre y en todo de Dios. No podemos poner al dinero allí en esa palabra, en esa frase, sino que es aquel espíritu que dice: yo necesito totalmente de Dios, necesito depender de Él, al margen de lo que el mundo te haya dado, lo que el mundo no te haya dado, Dios te haya dado o no te haya dado. Es tu espíritu el que debe decir siempre: necesito. ¿Sabe por qué? ¿Por qué esta palabra es la que primero sonó allí? Porque estaban como figura religiosa, estaban los fariseos, los saduceos, y ellos se creían que no necesitaban de Dios. Es más, estaba Jesús allí y ellos no creyeron a Jesús. Buscaban siempre cómo matarlo, cómo correrlo. Dice Sofonías 3:12: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Un pueblo que confíe en Dios. Humilde de corazón es quien no pone su corazón en las riquezas del mundo. Decía Jesús también que donde está tu corazón, ¿cómo era? Algo así. Donde pones tu corazón, ese es tu Dios. Pones en las cosas celestiales, pones en las cosas de este mundo, pones en las riquezas. Entonces, no es un corazón humilde quien pone las riquezas de este mundo, que son temporales y pasan. Pobre en espíritu es quien puede tener riquezas en este mundo y puede aún decir como Job, cuando es probado, cuando pueda quedar sin nada, aún así bendecir a Dios. Pobre en espíritu es aquel que, teniéndolo todo, puede compartir y ayudar al necesitado. Pobre en espíritu es aquel que tiene un bajo concepto de sí mismo. No es un arrogante, no es altivo, no es vanaglorioso. Así como Pablo, el cual sabía que abundaba en todos los dones, pero no se jactaba de ellos. Que se creía aún el menor de todos los apóstoles y el más pecador. Pobre en espíritu es aquel que necesita de Dios, necesita humillarse cada día. Pobre en espíritu es el que ha puesto toda su confianza, sus justicias propias y sus fuerzas. Perdona, que ha perdido toda confianza en su justicia propia. No confía en sí mismo, sino que confía en Dios. Y dice el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado
al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Pobre en espíritu no es esa falsa humildad, no es pobreza, porque hay algunos que se creen pobre en espíritu, pobre en dinero, pero creen que allí viven bien cuando dentro de su corazón la codicia por las riquezas del mundo, o viven con envidia por poder disfrutar o poseer lo que tiene otro. No nos podemos equivocar en esta falsa humildad. Tampoco esa falsa humildad de decir, ay, yo no soy digno de utilizar los dones para el Señor o mis capacidades, o yo no tengo ningún don como para ayudar en la iglesia o a crecer en la iglesia. Cuando después en el mundo nos jactamos de lo que somos y de lo que tenemos. Nadie quiere ser menos. Nadie quiere ser el menor del curso o el menor en un lugar o en la casa, no menor de edad, sino que menor en importancia, quizás. Todos queremos sobresalir. Pero Jesús mostraba un camino diferente. Que el que es menor sea como el que sirve, el que mayor sea como el que sirve. Y para servir nosotros debemos poner en acción nuestros dones, nuestra capacidad de lo que Dios nos ha dado. Y eso es humildad. Y ese es un pobre en espíritu, el que sabe que necesita de Dios. Es más, rinde toda su vida a Dios. Debemos reconocer, así como dice Filipenses 4:13, que es Él el que nos da el poder, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin ti no soy nada. ¿Qué puedo hacer sin ti? Jesús, mire cómo Jesús sabía el corazón de los hombres y ponía en primer lugar esta bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los humildes, bienaventurados aquellos que son totalmente dependientes de Dios. Los filósofos, que había muchos por aquella época, no reconocieron la humildad como una de estas virtudes. No la reconocían, porque quien más conocimiento tenía, supuestamente era más importante. Aquel que confía en Dios plenamente puede recitar el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Dice que estos pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Tan solamente siendo humilde, eres poseedor del reino de los cielos. No dice esto de los arrogantes, no dice esto de aquellos vanagloriosos, no dice de los estudiosos, no lo dice de aquellos que hacen muchas cosas, no dice el pobre, el espíritu, que es el necesitado. Pueden disfrutar del reino de la gracia y después este reino que está preparado y reservado, que es el reino de la gloria. Como lo dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. De estos humildes es el reino de los cielos. Esta segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, felices los que lloran, los afligidos. Cuán extraña, cuán rara es esta bendición. ¿Cómo podemos pensar que alguien que está sufriendo, alguien que está llorando, debe ser bendito, debe ser bendecido? Es fácil pensar bendito o felices los que viven en alegría, los que no le falta nada. Pero Cristo dice que fue afligido en todo.
Pero Él dice, felices los que son afligidos. El Salmos 126, versículos 5 y 6, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Mire, en este caso, uno dice que lo que siembra cosecha. Pero en este caso, el que siembra con lágrimas, recoge regocijo. ¿Cómo es el reino de los cielos? Aquel que con lágrimas, con sufrimiento, con aflicción, puede aún llevar esa palabra. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llevando la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Las tristezas, según Dios, produce aún arrepentimiento para salvación. Esta opresión que muchas veces sentimos, esas lágrimas son para arrepentimiento que aún producen salvación. Nosotros muchas veces, algo me pasa, dice la gente. No sé, algo me está pasando, tengo unas ganas de llorar. Y eso es el Espíritu Santo trabajando en uno, trayendo esa convicción de pecado, y aún las lágrimas brotan de nosotros diciendo, no soy digno. A su vez, lo quiero, lo necesito ser cambiado. Esa aflicción por sus propios pecados, esa aflicción aún por los pecados de otros, esa aflicción por el amor al prójimo, que esa aflicción que duele ver llorar a otro, y dice llorar con los que lloran, esa aflicción que me hago uno con el otro y comparto el duelo, y comparto las lágrimas, y comparto el dolor. Esta es la aflicción que Él nos manda a tener y a dar. Dice que estos que lloran, no llorarán toda la vida, recibirán consolación. Hay esperanza. Pero por sobre todas las cosas, cuando estás pasando por estos momentos, cuando quizás vez tras vez el Señor te lleva a pasar por eso, dice, felices, bienaventurado eres. Bienaventurado eres cuando puedes sufrir, cuando puede haber una compasión en tu vida, cuando hay lágrimas que son compartidas, cuando lloras la causa del otro. ¿Sabes por qué? Porque recibirás consolación. Tercera bienaventuranza dice, bienaventurados, felices, los mansos o apacibles. Mansedumbre es fuerza controlada. ¿Y quién puede ser uno manso? ¿Quién ante los hombres? ¿Quién ante las críticas? ¿Quién ante las dificultades? Puede responder aún con tranquilidad, trayendo una templanza, no una ira que se levanta, sino una templanza, tranquilidad de poder responder ante una dificultad, ante un problema, ante algo difícil. Jesús decía, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A lo largo del ministerio de Jesús aquí en la tierra hemos visto cómo ha sido asediado, perseguido, buscaban para matarlo, y cada vez respondió de una manera diferente. Aún respondió con la palabra, escrito está, respondió con un silencio, respondió con una pregunta, pero su mansedumbre sobresalía todas las veces. Dice, soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que los mansos son bendecidos con toda la bendición en la tierra y en los cielos. Ahora, ¿tenemos que tener los cristianos esta característica? Sí, porque es allí donde es Cristo revelado en nosotros. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, dice este cuarto.
El hambre y sed son apetitos aún corporales y carnales que cuando nosotros podemos saciarlos, ¿saben qué es lo que sucede? Al tiempo nosotros tenemos hambre y sed, comemos, nuestro hambre es saciado instantáneamente. Y podemos pasar unas horas más sin que nada nos pase. Pero hay este hambre y sed de justicia que cuanto más lo conocemos, que cuanto más somos llenos de ellos, más queremos. Yo quiero más hambre. Yo tengo hambre y sed de esa justicia espiritual, estos alimentos espirituales. Pero se acrecientan. Y usted lo va a comprobar. Y yo le aseguro, lea la Biblia, busque a Dios, aprenda de Dios. Y cuando termine va a querer más. Hambre y sed de justicia. Bienaventurado eres. Solo Dios puede llenar esos vacíos y saciar nuestras vidas. Él es quien llena. Dice, serán aquellos que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Es solamente en Dios que vamos a encontrar esa paz a nuestra alma, ser saciada. Felices, misericordiosos, felices los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos. Dice en Hechos 20:35, más felicidad hay en dar que en recibir. Aquel que es misericordioso se caracteriza por dar amor, por dar cariño, por dar compasión, por dar muchas veces de lo que posee. Misericordioso. Y alcanza, dice, y alcanzará misericordia quien hace misericordia. Salmo 18:25 dice, con los misericordiosos te mostrarás misericordioso y recto para con los hombres íntegros. Los fariseos era de aquellos, el miércoles pasado hemos estado hablando acerca de los misericordiosos, y los fariseos eran aquellos que no usaban de misericordia. Por lo tanto Jesús les decía, vayan y aprendan lo que es misericordia. Felices los de corazón limpio, aquellos que tienen, bienaventurados los de corazón limpio, puro, limpio, puro. ¿Qué significa? Número uno, sin mezclas, honesto, sencillo, entero, en una sola dirección. Cuando, por ejemplo, decimos oro puro, entendemos que aquello es oro, todo oro, y solo oro, no está mezclado con nada. Puro, es de un solo corazón, para uno solo. Sin mancha, es decir, sin suciedad ni contaminación. Como el vino, por ejemplo, que no tiene ninguna mezcla, sin pozos, un agua clara sin barro, por ejemplo. ¿Sí? Puros, sin mancha. El corazón debe ser libre de contaminación. Como dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Esto contamina al hombre. Los pensamientos, las palabras, las acciones. Todo esto contamina. El corazón debe ser purificado por la fe, por creer en Dios. Debe ser conservado entero para Dios en amor. Aun cuando nuestro corazón quizás todos los días tenemos que venir, porque dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, Él os exaltará, venid ante su presencia, y cuántas otras cosas. Como dice el salmista, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Que sea parte de nuestra oración esta petición también. Crea, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué va a suceder con estos de corazón limpio? Ellos verán a Dios. La felicidad perfecta consiste en ver a Dios cara a cara, disfrutar del favor de Dios, tener comunión con Él aún todos los días. Amén. Corazón limpio. Ya vamos terminando. La séptima bienaventuranza dice: felices, bienaventurados los pacificadores. Dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura y después pacífica. Santiago 3:17. Bienaventurados son los que son puros para con Dios y pacíficos para con los hombres. Pacificador. Pacificador es aquel que, escuchando un problema, no le tira más leñita al fuego. ¿Sabes lo que han dicho de vos? ¿Sabes lo que me enteré? ¿Cuántas cosas evitaríamos, no? Si no echamos leña al fuego. Pacificadores son aquellos que viven en paz y hacen lo posible para preservarla. Aun cuando hay un ambiente de discordia, el pacificador trata de poner paños fríos, trata de quizás escuchar las dos campanas. ¿Sabe? En todas las discusiones hay gran parte de verdad en cada uno de los dos. Cada uno tiene un poquito de razón. En los matrimonios, generalmente cuando se separan, viene uno y dice: sí, porque ella es así, así, así. Viene ella y dice: él es así, así, así. Y sabe, la verdad es que los dos han tenido culpa. O los dos tienen algo para decir, algo para solucionar, algo que han hecho mal. Por supuesto, algo que también hicieron bien. Pacificador es aquel que puede lograr. Sí, no, separate nomás porque ya es verdad, sí, tenés toda la razón. Aquel que puede encontrar el punto medio. Podemos perdonar. Podemos llegar a un acuerdo. Se puede hablar. Amén. Pacificadores son llamados hijos de Dios. O sea, que el rencilloso, ¿de quién sería hijo? Ya, cortito, ¿verdad? Aquel que busca la paz es hijo de Dios. Aquel que busca la pelea es hijo del diablo. 8, en la octava bendición: felices son los que padecen persecución por causa de la justicia. Qué bonito, ¿verdad? Cristo tiene por felices a los que padecen, a los que son perseguidos, a los que son derribados, a los que son heridos, a los que son calumniados, vituperados, y aún a los que han de sufrir porque mienten en contra de ellos diciendo toda clase de males. El apóstol Pedro decía que aún los que sufren todas estas cosas, siendo acusados falsamente, tienen acceso a esta bendición. Y voy a leer ese versículo. 1 Pedro 2, 19 y 20. Dice así: porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vamos a pasar por esos momentos, pero hay que soportar. Amén. La persecución es difícil ser negado, es difícil ser perseguido, ser ninguneado, estar en la boca de otro. Obvio, mintiendo. Dios quiera no estemos en la boca de alguien cuando tengan razón.
de nuestras vidas, de nuestro testimonio. Si es mintiendo, eso es para gloria de Dios. Esta persecución es por causa de la injusticia y por mi causa, dice Jesús. Estos serán recompensados de esta manera. De ellos es el reino de los cielos. Comienza las bendiciones esto diciendo que aquellos que son humildes, los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Y de aquellos que son perseguidos, que son ninguneados, que son abofeteados, también es el reino de los cielos. Vuestro galardón es grande en los cielos. Hay un premio, hay una bendición para todos aquellos que son fieles a Dios y fieles en Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Señor, ayúdanos a caminar firmes en tus caminos. Ayúdanos a humillarnos delante de ti. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos a aprender, ayúdanos a que haya esa pasión por tu palabra, hambre por tu palabra. Ayúdanos a ser pacificadores, ayúdanos a ser mansos, ayúdanos a ser misericordiosos, Señor Jesús. Ayúdanos a caminar en justicia. Señor, ruego por aquellos que necesitan de ti. Ruego por aquellos que sus ojos no han sido abiertos. Ruego, Señor Jesús, tu Espíritu Santo entre sus vidas. Señor, continúa tu obra, haz tu obra y termina tu obra en cada uno de nosotros. Señor, gracias por todas estas bendiciones y gracias por todas las recompensas a estas bendiciones. Señor, sea tu nombre alabado. Gracias por todo lo que tú nos das, aún gracias por esta lluvia. En el hermoso nombre de Jesús, amén, amén y amén.